¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto al sufrimiento? Estas situaciones, bueno, no solo al sufrimiento, sino a la vida cristiana. Vamos Exacto, a sí. ver, el Evangelio de la Prosperidad plantea una visión de la vida cristiana que es satánica. Alguno dirá, hombre, no exagere, no es buena, no será santa, no será adecuada, pero satánica, sí, satánica, y permítanme explicar por qué digo que es satánica. Si uno va al Evangelio de Mateo, al capítulo 16, en que Jesús llega a Cesarea de Filipo, que era un lugar ideal, porque era el último lugar, el primer lugar con que te encontrabas cuando salías de la tierra de Israel y el último lugar de tierra de gentiles que recorrías antes de llegar a Israel. Es decir, tú te podías colocar con el pie en un lado y el pie en el otro y estabas pisando al mismo tiempo la tierra de Israel y la tierra de los gentiles. Y cuando Jesús llega a ese sitio, cuando llega a Cesarea de Filipos, les plantea a los discípulos quién dicen los hombres que es. Y entonces, pues lo que sucede es que le dicen inmediatamente, pues hombre, los hombres, quien dicen es que eres un profeta, hay quien dice que no, que en vez de un profeta, pues eres Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de teorías al respecto sobre quién eres. Y en un momento determinado Jesús dice, bueno, ¿y quién pensáis vosotros que es el Hijo del Hombre? Y cuando Jesús plantea ¿quién pensáis vosotros que es el Hijo del Hombre? Pues todos sabemos que en ese momento Pedro lo que dice es, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Mesías, lo cual es absolutamente correcto. Es decir, lo que sucede es que tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Mesías y además, pues él le dice en un momento determinado a Pedro, pues eso no te lo ha revelado carne y sangre, te lo ha revelado mi Padre. Pero es curioso. Estoy en Marcos capítulo 8, que recoge esta historia, que en ese momento, dice en Marcos 8, 31, Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro inmediatamente, todos están encantados de que sea el Mesías, pero Jesús inmediatamente les dice, ojo, ojo, el Mesías va a ser rechazado por las autoridades civiles y por las autoridades religiosas. Va a ser torturado, va a ser ejecutado. Y claro, y este tipo de Mesías no me gusta tanto. Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, eso no puede pasar, ese tipo de Mesías no puede ser tú. Es curioso que Jesús le dice inmediatamente, quítate de delante de mí, Satanás. La manera en que tú tienes una visión espiritual, a ti te parecerá que es muy espiritual porque hablas del Mesías, pero esa visión en realidad es satánica. Porque el Hijo del Hombre va a pasar esto. Pero a continuación, Jesús dice cómo tienen que vivir sus discípulos. Y dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, la vida del discípulo no es que Dios te da una tarjeta de crédito y continuamente tú la metes en el cajero y Dios te concede todos tus caprichos porque confiesas positivamente. Situación que yo he visto en varias ocasiones y acaba de manera muy trágica, ¿no? Si alguno quiere venir detrás de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse. No colocar su voluntad imponiéndosela a Dios, sino negarse a sí mismo. Lo segundo que tiene que hacer es tomar su cruz. Y la idea no es esa idea católica de que la cruz es aguantar una suegra insoportable, no. Sí. Es la idea de que estás dispuesto a llevar el instrumento de tortura más bochornoso y más doloroso de la sociedad de tu tiempo, como en la época de Jesús era la cruz, y tercero, me vas a seguir. Y la palabra que se utiliza además para seguir es una palabra que en griego tiene el sentido de vas a venir totalmente agarrado de mi mano.
Esto es lo que se espera de los discípulos. Y alguno dirá, oiga, pues yo es que prefiero quedarme con la casa que voy a tener, la que yo quiera, el automóvil que voy a poder renovar, etcétera. Pero lo que dice Jesús a continuación en los siguientes versículos es lo siguiente, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Las palabras de Jesús son enormemente claras. El mundo cree que si tú ganas determinadas cuestiones materiales, efectivamente tu vida ha merecido la pena. Pero esa es la visión del mundo, incluso se podría decir que es la visión satánica. La visión de Jesús es que no te debe de importar lo que piense el mundo, los valores del mundo, la idea de lo material, porque en realidad, aunque ellos piensen que tú estás perdiendo tu vida, tú estás ganando tu vida. Y puedes llegar a ganar todo lo que hay en el mundo y ser el personaje más influyente, más famoso, con mejores casas, automóviles, etcétera, pero no sirve de nada si ganas todo el mundo y pierdes tu alma y no puedes dar nada a cambio de tu alma. Y en ese sentido, el Evangelio de la Prosperidad es que es un golpe sucio contra la enseñanza de lo que es el discipulado dentro de la doctrina de Jesús. Porque Jesús dice, si me quieres seguir, no es que tengas tanta fe que estás convencido de que yo te voy a dar el auto, la casa, nunca te vas a poner enfermo. No hay nada de eso. El que quiera realmente venir en pos de mí, primero que se niegue, que aprenda que quien decide su vida no es él, y él imponiendo a Dios con confesión positiva como tiene que ser su vida. No, es una persona que en primer lugar se niega a sí mismo, luego está dispuesta a morir la muerte más vergonzosa por seguir a Jesús y finalmente lo sigue.